Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma, ni más ni menos, hoy miércoles, ni más ni menos con las riendas tensas desde nuestros hogares y naturalmente sin la presencia de Benigno Rodríguez ni Papín Grullón. Hoy, como cada miércoles, en las últimas semanas compartiremos con Chesnel Calcaño. Miren, hoy, un día que permitió a la gente salir a las calles, luego de aproximadamente 60 días de encerramiento, de enclaustramiento, independientemente de que de una u otra forma hubo mucha gente que salía. Y salía porque la necesidad de adquirir bienes y servicios de consumo, así lo ameritaba. Uno que otro familiar siempre sale a las calles, otros a buscar el sustento, y la informalidad prácticamente, aunque no tenía un mercado tan expandido como de costumbre, existía. Hoy vimos unas calles y carreteras y caminos prácticamente abarrotada de personas, abarrotada de vehículos. Y el comportamiento o del comportamiento de la gente se dirá luego de las próximas etapas cómo se van a desarrollar. Es importante que sepamos o que recordemos que hay varias regiones donde se empezó a dar la apertura y el rebrote fue tan grande, o sea, la repercusión de grandes cantidades de personas contagiadas fue tan grande que hubo que volver al encerramiento. Eso sucedió en Europa, en varios países, varios estados, como Italia, España. En Chile recientemente sucedió, y lamentablemente en Chile están sucediendo casos penosos, la gente protestando en la calle, buscando supuestamente alimentos sin importarle el contagio. Una sociedad que pensábamos que era muy civilizada, pero cuando a la gente le pica donde es o le dan donde duele, tiene cierto tipo de reacción. Vamos a presentar un trabajo que nos ha realizado Joan Arnaud El Rubio, nuestro coordinador, respecto a los anuncios que hiciera en el día de hoy el ministro de Salud Pública en su alocución cotidiana, y así podremos ir concatenando el progreso o la desescalada de todos estos infectados que tenemos. Con la anuencia de nuestro coordinador, Joan, vamos a estas imágenes. En la República Dominicana, el número total de casos confirmados, 13.477 casos, con un total de 254 casos nuevos registrados y un acumulado de fallecidos de 446, manteniendo una tasa de letalidad que continúa descendiendo y se sitúa en 3.31%. El número de recuperados, como decíamos anteriormente, 7.142, con un total de muestras procesadas de 59.976 en PCR. El 53.97% de los casos confirmados corresponden al sexo masculino y la edad promedio 65 años. En las últimas 4 semanas, la positividad de las muestras procesadas se sitúa en 19.97%. La distribución por provincia de los casos es la siguiente. Distrito Nacional,
67 casos, 3.417 acumulados, con un total de 1.805 personas recuperadas y un nuevo fallecimiento. Azua, 4 casos nuevos, 151 acumulados, 68 recuperados, 0 fallecimientos. Bauruco, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimientos. Barahona, 5 casos nuevos, 87 acumulados, 35 recuperados, 0 fallecimientos. Dajabón, 0 casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimientos. Duarte, 2 casos nuevos, 771 acumulados, 562 recuperados, 0 fallecimientos. Elías Piña, 0 casos nuevos, 7 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimientos. El Ceibo, 0 casos nuevos, 15 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimientos. Espaillat, 13 casos nuevos, 501 acumulados, 118 recuperados, 0 fallecimientos. Independencia, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 1 recuperados, 0 fallecimientos. En lo que respecta a la provincia de Espaillat, hemos visto una ambivalencia, un sube y baja. A veces días muy pocos que no ha habido casos de contagio, otros que medianamente existen. Ayer creo que hubo 7 u 8, hoy 13, antes de ayer 1. Hubo unos días en que se disparó de 30, 28, 34. Pero ojalá que aprendamos a convivir con esta situación y que mantengamos el distanciamiento necesario para evitar el contagio. Y los que saben, los expertos, o que se han hecho expertos en este tipo de cosas, porque no había expertos hasta febrero o marzo sobre el COVID-19 o coronavirus, dicen que deberemos aprender a vivir con ello, y al parecer se va a convertir en endémico en todas partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos dengue, que por épocas del año tenemos dengue, y una serie de infecciones o de males que los hemos hecho endémicos. Nosotros vamos a pausar. Cuando retornemos, estaremos conversando con Chesnel Calcaño y con ustedes en este subprograma, ni más ni menos, hoy con las riendas tensas. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos, hoy con las riendas tensas. Chesnel Calcaño no podrá conectar en estos momentos con nosotros porque se le han presentado asuntos propios de su labor como procurador fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, y en ese tenor tiene trabajos que realizar. Pero miren, volviendo al tema de la reintegración social respecto a las 4 fases o facetas que ha declarado el gobierno dominicano para la reintegración o readaptación a los nuevos esquemas y la reactivación económica. Estas fases, mucha gente piensa
que es demasiado tiempo, 15 días. Por ejemplo, yo escuché dirigentes sindicales, choferiles, que decían que los choferes no aguantan 15 días más sin trabajar. Ahora, nadie le ha dicho a los choferes que en la próxima etapa se permitirá el transporte público, sobre todo masivo. Bueno, queremos pedir disculpas por la interrupción, gracias a una falla del internet. Es bueno recordar que la plataforma de Claro, sobre todo de internet y celular, desde tempranas horas de la mañana, presentó serias dificultades y al parecer seguimos teniendo esos problemas. Pues bien, hablábamos de la reintegración y de la forma y manera en que el transporte público dominicano tiende a amontonar a la gente. Por ejemplo, usted le va a pedir a un chofer de los que viajan en un microbús de estos a Santiago, que vienen para 16 pasajeros, ellos le meten 25. Usted le va a decir que en vez de 16, en vez de 25, que le ponga 16 como manda, pero que no puede ser 16, sino que no puede montar más de 10. Pero usted le va a decir a un carro de estos que viajan a La Vega o a Guanábano o a San Víctor, que en vez de 6 o 7 pasajeros, el carro viene para 6, usted le monta lo que encuentre, que no, que puede montarle 3 solamente. Va a ser muy difícil esta situación, a menos que no se corran los riesgos necesarios propios de la aglomeración, gente, del tumulto. Recordemos que debe haber un distanciamiento social o interpersonal de por lo menos 2 metros. Y 2 metros en un carro. La verdad que yo no me imagino cómo será esto. Independientemente de que, por ejemplo, del metro de Santo Domingo hoy se dijo que hubo un 25% de ocupación, que solamente se permitió entrar un 25% a los vagones del metro, no tuvimos información de la ONSA. Pero sí, estas situaciones se dan, y se dan precisamente porque al parecer, o no al parecer, nosotros no tenemos un medio de transporte masivo. Por ejemplo, en la capital dominicana, la mayor parte del transporte es el concho de carros. El famoso concho, que solamente yo creo que existe en nuestro país. Bueno, en esos países asiáticos se montan hasta en bicicleta. Pero bueno, es importante que aprendamos a respetar esto, porque mucha gente dice, bueno, eso lo dices tú porque puedes quedarte en tu casa. No, nadie puede quedarse en su casa, o nadie debería en situaciones normales quedarse en su casa. Ahora, es mejor salir a buscar 2 libras de arroz que salir a buscar la muerte. La muerte nos llegará, como dice John Maynard Keynes, el famoso economista. De algo tenemos que tener seguro, todos moriremos. Y no moriremos por esta pandemia, y quizás no moriremos de un infarto, o moriremos, pero todos moriremos, porque nadie ha logrado la eternidad. Nadie ha logrado la eternidad. Pero debemos cuidar, porque independientemente de que nosotros un día amanezcamos, o hay quien se suicide, o amanezcamos dispuestos a cualquier cosa, hay personas que conviven con nosotros que debemos preservar, que debemos respetar, que debemos cuidar su salud, no solamente su vida, porque usted pudiera enfermar y no morir, pero enfermar, lo más grande es vivir achacoso. La vida larga es buena, pero es viviendo en condiciones. Hecho un vegetal, no creo que sea bueno. Pero vamos a esperar, y esperemos que todos aprendamos a comportarnos y que tratemos de sobrepasar estos 15 días de la primera fase de esta etapa que culmina el día 2 de junio, y que podamos empezar el día 3 de junio un aumento con las actividades productivas
económicas, empresariales, industriales, laborales, sociales, aunque manteniendo cierta distancia, que debemos vivir en situaciones normales. Mucha gente dice que la normalidad no volverá, y sí deberá volver. Lo que tendremos la obligación de hacer normal un medio de vida que nos cuide y nos proteja a todos. Por lo menos hasta que no se descubra y se pueda lograr una vacuna que lleve la inmunidad a todas las poblaciones del mundo, no podremos cambiar esta forma de vida, inclusive de saludarnos con el codo. Es difícil. Es difícil usted ver a los que tienen, por ejemplo, a su madre y tener que verla de lejos por una reja. O a sus hijos que no viven con usted, a sus hermanos. Es difícil, muy difícil, pero deberemos vivir con ello. ¿Por qué es peor no verlo más? ¿Es peor no verlo más o es peor producirle a esa persona por una irresponsabilidad nuestra que tenga comprometerlo con situaciones no deseadas? En otro orden, el Consejo Nacional de Educación se reunió hoy. Atención padres, atención estudiantes, adolescentes, pero sobre todo los padres, porque este tipo de programas son más para adultos que para adolescentes. El Consejo Nacional de Educación Superior, de Educación, decidió que todos los estudiantes deberán ser promovidos y algunos de ellos deberán tomar una recuperación misma que se impartirá del 1 al 19 de junio. El año escolar terminará como de costumbre el 15 de junio, dice el Consejo Nacional de Educación Superior, y los estudiantes que estén un poco flojos podrán tomar una recuperación en las primeras 2 semanas de junio. Escuchaba en días pasados diciendo a la secretaria general de la Asociación Dominicana de Profesores que ella no iba a permitir eso. Diría un amigo. Pero hay cosas, miren, tenemos que acostumbrarnos a vivir y aceptar cosas que son designios de organizaciones o de instituciones superiores. ¿Cuál es la calidad que tiene la secretaria general de la ADP para decir que ella no va a permitir eso? ¿Cómo lo va a prohibir? ¿Va a llevarse los profesores de las aulas? ¿O va a impedir que los profesores den la recuperación que están dando por internet? ¿Por qué, sin entrar en alguna valoración juiciosa, expresa este tipo de comentarios? Usted dirá, bueno, pero ¿por qué sí hay que, no sé, se supone que el Consejo Nacional de Educación, que estuvo reunido prácticamente en su totalidad con algunas ausencias, producto de que algunas personas tienen algunas condiciones que le impidieron asistir a esa reunión, pero la nota de prensa da cuenta de que 28 de los miembros del Consejo Nacional de Educación estuvieron presentes y tomaron, entre otras, estas medidas. Esta medida además dice que las pruebas nacionales serán impartidas en septiembre y que el año escolar, el próximo, arranca el 24 de agosto.
No se ha estipulado todavía, porque se supone que si todo sale bien, la cuarta fase de recuperación terminaría el 5 de julio. Vaya coincidencia. El mismo día en que deberán celebrarse las elecciones nacionales para escoger presidente y vicepresidenta de la República, o vicepresidente, y para escoger senadores y diputados. Ese mismo día termina la cuarta etapa de la recuperación, y si todo va a pedir de boca como esperamos que suceda, pues el día 6 de junio, lunes, a pesar de que tendremos posiblemente, o quizás no, un presidente y vicepresidente electos, lo que es seguro que tendremos electos senadores y diputados, pero si no adquiere ningún candidato o no obtiene la mitad, el 50% más uno de los votos emitidos o contados como bueno y válido, deberá asistirse a una segunda vuelta. Y el día 6, reitero, tendremos una economía totalmente abierta, una sociedad en condiciones de integrarse a todas las labores productivas, porque recordemos que esta primera etapa habla de que las micro, pequeñas y medianas empresas no podrán tener, las microempresas que tienen hasta 10 empleados, no deberán tener más de 5 en esta etapa. Las pequeñas empresas que son de 10 a 50 empleados no deberán tener más del 25%. Las grandes empresas que tienen más de 50 empleados y hasta deberán tener, dependiendo del tamaño, un 25%, siempre siguiendo las adecuaciones y las indicaciones que la Comisión Permanente del Manejo de esta crisis deberá informar. Todo ello, naturalmente, tiene que resultar, como todos debemos esperar, que no deberemos tener, sobre todo porque estamos en una época muy difícil, una época de un proceso político que deberá llegar a feliz término, y deberá haber un nuevo presidente el día 16 de agosto, y nuevo vicepresidenta o vicepresidente, y deberán juramentarse los senadores y diputados electos. Esto así porque desgraciadamente esta situación ha coincidido con esos procesos electorales en la República Dominicana. El año escolar tiene que manejarse, tiene que decidirse, sobre todo con la condicionante de que debemos preservar no solamente una parte vulnerable de la sociedad dominicana, sino la que deberá llevar a feliz término todo este proceso que nos insertará en una nueva República Dominicana. Una nueva República Dominicana en la que propios y extraños deberán coadyuvar para que así sea. Vemos que en toda esta crisis, independientemente de que vemos actores políticos repartiendo ayudas, que en sociedades como la nuestra, de grandes carencias, hacen mucha falta. Pero el rol del político en todas partes del mundo, y la República Dominicana no escapa a ello, aunque la práctica no sea esa, debe ser construir esperanza a través de medios que le permitan a cada quien, en su etapa productiva, producir lo que necesita. Miren, hemos visto y hemos debatido, y ya no quiero referirme más a esa parte de los reclamos del 30%, porque hay gente que ya está amenazado con matar a otros.
para que le den su 30%. Es más, ya hay una campaña tendente a que se desmonte totalmente las AFP, los fondos de pensiones, y que se le dé a cada quien lo que tiene. A mí me encantaría que me lo diera Michelito, que son tres motas que tengo, pero total, yo no aplico para pensión, como decenas de miles de dominicanos que nos están sacando esos centavos y no aplicamos para pensión porque entramos a las aportaciones ya muy adultos. Pero hay gente que está reclamando eso, que le devuelvan el 100% de todo. Ya hay una campañita. Y hay sectores que están haciendo el juego a esto. Por ejemplo, Leonel Fernández en una ocasión dijo que él no está de acuerdo con que sucede, pero ya dice que sí, porque ya se está montando en una ola. Parece que los números que tiene no le están cuadrando y quiere montarse en esa ola para conseguir adeptos, conseguir votos. Y eso es lo más penoso, que actuamos de forma y manera que no importa el daño que le hagamos a la sociedad, si ésta en su inocencia piensa que le conviene ese daño, pues bienvenido sea. El paternalismo, es aquella actividad política nombrada en la sociedad dominicana o en nuestro país como política social, no es más que convertir a personas que quizás debieran tener otra forma de vida no vamos a decir en pedigüeño porque la gente no sale a pedir, pero en personas que viven de la caridad pública. Y esto no debe ser. Esto no debe ser. Esos legisladores que están reclamando hoy, esos políticos que están reclamando hoy que se les devuelva ese dinero, nunca le han reclamado a esas asociaciones o a esos banqueros, porque reitero, son 4 bancos comerciales que tienen el grueso de ese dinero. El Banco de Reserva, el del Estado, el banco privado más grande del país, que es el Banco Popular, el Banco BH de León y el Banco del Progreso con Crecer y Siembra. Esos turpenes son los que tienen ese dinero. Pero esos turpenes están obligados a garantizarle al empleado, cuando empieza a cotizar, un seguro de desempleo. ¿Usted sabe lo que es el seguro de desempleo? Que está en la ley 8701. Ojo, está en la ley 8701, pero a los diputados no les importa esa vaina, porque ellos no están ahí para eso. El seguro de desempleo es lo que como diría Boriga, los americanos le llaman el employment. O sea, cuando en Estados Unidos, el sistema laboral de Estados Unidos no tiene la cesantía, ni el preaviso, ni nada de esas cosas que tenemos aquí. A usted lo cancela o lo despide un empleador y usted va al disability o al employment, porque usted y su empleador han estado pagando un seguro de desempleo y usted tiene qué sé yo cuántas semanas que va a cobrar. Naturalmente no va a cobrar el mismo salario que si usted estuviera trabajando, pero cobraría entre un 50 a 75%, dependiendo de su salario, porque usted pagó ese seguro. ¿Y por qué nosotros no tenemos eso? ¿Y por qué esos brillantes congresistas nuestros o dirigentes políticos no han peleado por eso? Lo que construyeron esa barbaridad que se llama la ley 8701, que fue hecha para los ricos. Esas son de las cosas a las que nosotros deberemos enfrentarnos
Pero además, yo espero que si gobierna uno de estos patriotas que están diciendo lo que quieren repartir en los cuartos, que cuando lleguen que salgan y los repartan. Porque para que la gente aprenda a no dejarse engañar con propuestas pendejas, porque esos son propuestas que saben que nunca van a cumplir, porque no pueden cumplirlas, porque ese dinero no está disponible en arcas, ese dinero está en bonos del Estado, está prestado, los bancos comerciales a hacer negocio, porque la función de ese dinero, cuando usted lo deposita, es hacer negocio para que adquiera rentabilidad. Y esa rentabilidad es para pagar a los años. Por ejemplo, esos 40.000 millones que cogió el banco, el Estado Dominicano, para invertirlo, los cogió hasta el 40, hasta el año 2040. O sea, hay que vencer en el 2030, hay que vencer en el 2035, creo que en el 2025, 2030, 2035 y 2040 los últimos. Y de acuerdo al tiempo así van pagando la rentabilidad, todas sobre un 10% anual, que es poco menos del 1% mensual. Pero ese es el objetivo de ese dinero, obtener rentabilidad para que crezca. Pero bueno, nosotros debemos construir una República Dominicana esperanzadora, donde la gente no tenga que ir. Si usted sabe lo que es que me dio pena, dominicanos aprovechando, le han vendido la idea, porque hay unos malditos, y discúlpeme el término a esta hora, que le dicen, mira, con esta crisis, ni los guardias dominicanos, ni los marinos dominicanos, ni los de Puerto Rico están cuidando la costa. Esta es la mejor oportunidad para llegar. Vámonos para Puerto Rico. Porque de Puerto Rico, aunque la cosa esté igual o peor que aquí, tiene la esperanza de montarse en un avión y coger para Estados Unidos, porque no hay requerimiento de visa en los aeropuertos puertorriqueños para ir a Nueva York o a New Jersey, a Miami, a la Florida, donde sea. Debemos de romper con eso, que el sueño y la esperanza del dominicano no sea vivirlo en el exterior ni en Europa, del dominicano y la dominicana, que pueda desarrollarlo aquí y ver crecer, nacer, crecer y reproducir a sus hijos aquí, aunque de placer pueda viajar y conocer otras latitudes. Ese es nuestro mejor deseo en este momento. Pero ahora tenemos que pausar con la anuencia de Joan Arnaud. Nos vamos a nuestra segunda y última pausa, tercera porque hubo una técnica. Y cuando retornemos tendremos otro tema de interés para compartir con ustedes. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Mire, la estabilidad económica en la República Dominicana ha sido uno de los puntales de nuestro país. Tradicionalmente, la economía dominicana ha tenido un buen comportamiento. Con la desgracia que tuvimos del 2003 y el 2004, por el problema de los bancos comerciales. Hemos hablado mucho de eso. Ahora, usted dice, no hay generación de dólares, no hay generación de divisas, porque no tenemos turismo. Las remesas se han disminuido sustancialmente y no se ha estado produciendo nada prácticamente. Lo que hemos hecho es gastar mucho, independientemente de que las importaciones también, sobre todo nuestro principal renglón de importación, que son los combustibles, disminuyeron drásticamente. Drásticamente porque la parálisis
en la actividad no solamente vehicular, sino en la actividad productiva de la industria, bajó a sus niveles más bajos, válida sea la redundancia. Usted dice, ¿por qué está subiendo el dólar, la prima del dólar? Hoy se habla de que está a 58. Veo un titular en el periódico hoy que dice, ahora que un dólar cuesta 58, Hipólito Mejía revela causas de la crisis de 2003-2004. Pero guiando lo que dice Hipólito Mejía, ¿por qué si cuando empezó esta crisis el dólar estaba al 53, al 54 por 1, usted tenía un dólar, usted tenía 53 pesos, 54 pesos, ahora si usted tiene un dólar tiene 58? Esto en desmedro de la estabilidad de la República Dominicana. La economía nuestra, independientemente de que a veces no queramos aceptarlo, está totalmente dolarizada. Usted va a comprar cualquier cosa y vale 35 dólares. Es lo equivalente en pesos. Te lo cobran en pesos, pero el precio te lo fijan en dólar. Usted va a comprar un vehículo y inclusive tienen los letreros, 10 mil dólares, 20 mil dólares, 80 mil dólares, te lo anuncian así. En franca violación a la ley, que toda transacción comercial en la República Dominicana debe hacerse en la moneda de curso legal de la República Dominicana, que es el peso. Pero eso se da así. ¿Y qué sucede? Siempre hemos dicho que como no tenemos un mercado productivo, un país fundamentado en la producción, que es aquella que agrega valor a diferentes artículos, sobre todo agrícolas y mineros, que es lo que tenemos. ¿Por qué las playas lindísimas que tenemos, el sol y las montañas que tenemos, cualquier situación como esta se la lleva? Tenemos, primero fue una campañita que nos hicieron algunos sectores competidores nuestros en América Latina y el Caribe, y algunos dominicanos, si se puede llamar así, a unos malditos que por cualquier situación, pero sobre todo de crear inestabilidad política, se prestan para esas cosas. Pero además los gobiernos que hemos tenido, incluyendo estos, han sido cómplices de todas estas cosas. ¿Por qué? Con dolor lo digo. El Partido de la Liberación Dominicana, exitoso en gobernar mucho tiempo, sobre todo en mantener una macroeconomía estable y mantener un control de la moneda, que es lo que hace que se mantenga el control del costo de la vida, decidió cambiar su base social o el apoyo de su base social para tener muchos votos, porque los pobres, los muy pobres de solemnidad son mucho más. La base social del PLD siempre fue la clase media. La clase baja, muy baja, siempre estuvo alineada al PRD o al Partido Reformista. Y la clase media, la más golpeada de todo en todos los gobiernos, golpeada porque es la que paga todos los trastes que se rompen y los que no se rompen y los que hay que comprar, por eso es la más golpeada. Sin embargo, estos partidos prefieren mantener eso que hablamos anteriormente, ese paternalismo a través de políticas supuestamente sociales, que no son sociales nada, sino que son de dádivas, desangrando la clase media,
Y eso genera los grandes niveles de problemas que tenemos ahora, que a veces enfrentan los gobiernos. Porque quien genera opinión es la clase media. Quien hace bulla, sobre todo en esta nueva época, era de los medios sociales, es la clase media. La clase baja va y vota, y hasta te cambia el voto si aparece un buen samaritano que se cantea. Ellos deberán cambiar y nosotros deberemos construir un país fundamentado en la productividad. Miren lo que le pasó a Hugo Chávez en Venezuela, lo que pasó en Venezuela. En el boom del petróleo se dedicó a construir un imperio en vez de fortalecer una economía en función de mejorar el andamiaje productivo que tenía, que es PDVSA, y crear otros nichos, por ejemplo, invertir y formar en tecnología, que es lo que desarrolla a la gente, a su pueblo. Así creó muchas universidades, muchos profesionales, que ahí andan vendiendo caramelos en las calles, en todos los países del mundo, y porque han tenido que salir huyendo de Venezuela. Tenemos que preparar técnicos que sean capaces de agregar valor a los plátanos, a la yuca, por mencionar alguna cosa. Países con menos condiciones que nosotros, mucho menos condiciones y más pequeños y más pobres que nosotros, han logrado dar al salto porque se dedicaron a profesional, a formar técnicos especializados, a enseñar ciencia, a crear científicos, a producir científicos en sus universidades, para que podamos transformar esta sociedad, que no dependamos del turismo o de los dominicanos que se van para Europa, para Estados Unidos y que nos manden, porque el día que dejaron de mandarnos nos jodimos. Y no producimos arroz aquí porque es más barato traerlo de Vietnam. Óigame eso, qué barbaridad. O de China o de Indonesia. Pero no producimos arroz barato aquí, no podemos producir el campo porque los fertilizantes hay que comprarlos carísimos, porque tienen impuestos altísimos. Pero bueno, esperemos que todo esto cambie, pero que cambie para mejorar. Yo les voy a dejar, porque tenemos que partir, en la grata compañía de Dalia Grullón, para que continúen informándose sin rodeos. Gracias por mantenerse con nosotros, gracias al Rubio, a Joan Arnaud por acompañarnos, y tengan todos buenas noches.